7:13. Romanos 7:13. Amén, amén. Y cuando lo tengan todos, dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice en nuestro título, mis amados hermanos, es reconociendo al pecado como pecado. Antes de hacer oración voy a rápidamente pasar una recapitulación. Vimos en nuestro primer tema, en nuestro primer punto, que para muchos hombres el pecado no se muestra pecado y que hay en todos los hombres una ceguera natural y una ignorancia en cuanto a lo que es el pecado. Se necesita el poder de la omnipotencia divina para poder ser iluminados y reconocer al pecado en todo su terrible esplendor. Ya vimos también que Dios separó la luz de las tinieblas ahí en el Génesis, y ya vimos qué significa la palabra tinieblas: oscuridad, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Y la palabra luz es la palabra or, que significa alba, alegría, amanecer, etc. Entonces dijimos que es necesario separar la luz de las tinieblas en nuestras almas en la nueva creación que Dios ha dicho que sea. Que recuérdense que desde un principio el Señor dijo y fue, ¿verdad? Amén. Entonces, desde el primer momento de la Escritura vemos que Dios creó todas las cosas, incluso las tinieblas, pero el Señor hace una separación. Él no creó las tinieblas para nosotros. De hecho, las tinieblas son una forma de manifestar su ausencia. Las tinieblas muestran simplemente el lugar donde Él no habita, mis amados hermanos. Ya vimos ahí en la carta de Juan que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. También vimos cómo la conciencia, esa es la otra parte. Primeramente vemos la separación de la luz de las tinieblas. También vimos que la conciencia se ha dejado corromper. Esa parte también ya la analizamos. En una gran medida nuestra incapacidad de ver el pecado como pecado surge de la suma falsedad tanto del pecado como del corazón humano. Entonces también ya vimos que contribuye mucho el corazón del ser humano. La conciencia le corrompe, el corazón es impulsivo, es emocional. Se necesita un corazón oscuro para que el pecado esté cómodo y habite y permanezca. El hecho de que los hombres no vean que el pecado es pecado también surge de su ignorancia de la espiritualidad de la ley y de las sagradas escrituras. También es por medio de la ignorancia. Y como segundo punto principal, donde el pecado es visto más claramente, es ahí donde se muestra pecado. Ahora lo vamos a explicar. Padre, le damos gracias, Señor, en nombre de Jesús, por esta maravillosa mañana, Señor, en que podemos estar aquí reunidos compartiendo de tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presentes. Le ruego, Señor, su bendición sobre ellos, Padre Santo. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que usted es galardonador, Señor, de aquellos que le buscan, que le aman. Y aquí hay un pueblo, Señor, que te ama, un pueblo que te busca, un pueblo, Señor, que te pone en primer lugar, Señor, en sus vidas, Padre Santo. Porque podríamos estar en cualquier otro asunto, Señor, pero para nosotros lo más importante es estar en los asuntos de nuestro Padre, en el compartir el pan de vida, en el poder recibir el mensaje, Señor, este mensaje que podría traer, Señor, mis míos, sanidad y traerá sanidad en nuestras almas, Padre.
traerá salvación, traerá, Señor, vida eterna, Señor, porque dice tu palabra que aquí en la congregación usted envía bendición y vida eterna. Le damos gracias, Señor. Ruego que tu Santo Espíritu me guíe, me ayude, Señor, para poder dirigir este sermón, esta enseñanza, y que mis amados hermanos sean edificados, Padre Santo. Te ruego que todo espíritu de apatía, todo espíritu de aburrimiento, todo espíritu de sueño, todo espíritu que no sea para edificación, todo aquello que pueda mermar, Señor, mi Dios mío, el mensaje, el recibir este mensaje, Padre Santo, sea echado fuera, Señor, no tiene parte ni suerte en este lugar, Padre Santo. Y en su lugar ruego que tu Santo Espíritu ponga en nosotros un corazón enseñable, un corazón apacible, Señor, que nuestros oídos estén atentos, nuestros oídos espirituales, podamos oír, porque dice tu palabra que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Le doy gracias, le bendigo, le honro y le glorifico, Señor. Le pido por aquellos hermanos que el día de hoy no han venido, por aquellos que no pueden venir por causas de trabajo. Señor, bendígales hasta donde ellos estén y que este mensaje, Señor, también sea para ellos, Padre, y que ellos sean edificados, Padre. Y que en el momento que ellos puedan asistir a la congregación, al cuerpo de Cristo, que lo hagan deprisa, Padre Santo, que no tarden, Padre mío, porque este es el lugar, Señor, donde usted, Señor, bendice a su pueblo, Padre. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Donde el pecado es visto más claramente, mis amados hermanos, donde podemos verlo ya un poco más en su desnudez. ¿Se acuerdan que decíamos que el pecado no se muestra en su total desnudez? ¿Por qué? Porque al mostrarse en su desnudez total, veríamos lo aberrante, lo asqueroso, lo desagradable que es. Pero cada vez que nosotros venimos a la Escritura, cada vez que nosotros nos afirmamos en la fe, cada vez que nosotros maduramos, mis amados hermanos, comenzamos a percibir más claramente el pecado como lo que es. Y entonces donde el pecado es visto más claramente en su aberrante desnudez, es ahí donde se muestra realmente lo que es pecado. Ahora sí podemos ir entendiendo ahora sí lo que es el pecado. Porque antes no lo veíamos como realmente lo que es, sino que muchas veces lo veíamos como algo, es el pecado, ¿no? Nuestros abuelos nos decían, no hagas esto porque es pecado. Nuestros padres nos decían, no vayas a hacer eso porque es pecado. Pero muchas veces le llamábamos pecado incluso a lo que ni siquiera era pecado, mis amados. Y nos espantábamos de cosas que realmente eran como que muy superficiales. Y lo que verdaderamente es aberrante, lo que verdaderamente es espantoso, mis amados hermanos, ni siquiera lo veíamos como algo malo. A lo malo llamábamos bueno y a lo bueno malo. Mi amado hermano, ya vamos a compartir un poco acerca de eso, ¿no? Ay de aquellos. Y ese ay, recuerden que es dolor, aflicción, sufrimiento. Bueno, fíjense que su aspecto más terrible en su propia naturaleza, el pecado es en su peor grado se muestra pecado, entonces no podemos evitarlo, pues el texto lo establece así. Fíjense, dice el texto, el pecado para mostrarse pecado. Y yo sé que ustedes no despreciarán el texto, pero ciertamente hay un profundo significado en la expresión el pecado para mostrarse pecado, como si el apóstol no pudiera encontrar otra palabra que fuera terriblemente despreciativa, descriptiva del pecado, excepto su propio nombre. Fíjense, no está disfrazándolo, porque encontramos lugares o ciertos movimientos donde se disfraza. Yo, por ejemplo, he participado en un movimiento que es muy noble de cierto modo, y muchas almas son como canalizadas, como que son traídas a ese lugar, y después de ese lugar, gracias a una experiencia espiritual, se canalizan a las iglesias, y gracias a Dios por aquellos que llegan. Por medio de eso, dice que Dios puede usar hasta un burro si quiere, ¿no?
hasta las piedras puede usar para hablar. Y en ese lugar al pecado se le llama de otra forma, se le llama defecto, se le llama defecto de carácter. En otros ámbitos pues se les llama de otra forma, ¿no? En la psicología, en la ciencia, en ciertos grupos, movimientos, se les llama de otra forma, pero el apóstol Pablo aquí no lo está disfrazando, aquí no nos está diciendo otra cosa, nos está diciendo el pecado para mostrarse pecado. Él no dice, por ejemplo, el pecado para mostrarse como Satanás. Él no dice eso. Y para nosotros sería como muy lógico, ¿no? Bueno, al menos para mí, a lo mejor en mi ignorancia, diría yo, el pecado para mostrarse como Satanás, como quererle poner otro nombre, ¿no? No, pues el pecado es peor que el diablo, mis amados hermanos. Pues hizo que el diablo fuera lo que es hoy. Satanás, como una existencia, es criatura de Dios. Y el pecado nunca fue criatura de Dios. Su naturaleza y origen son completamente aparte de Dios. El pecado es todavía peor que el infierno, pues es el aguijón de ese terrible castigo. Fíjense que había un hombre llamado Anselmo, no les llaman San Anselmo, ¿no? Pero se llama Anselmo. Solía decir que si el infierno estuviera en un lado y el pecado del otro, hubiera preferido saltar al infierno que pecar voluntariamente contra Dios. Pablo dice, el pecado para mostrarse, Pablo no dice el pecado para mostrarse locura, ciertamente es demasiado moral, pero es como mucho peor que eso. Es tan malo que no hay nombre para él excepto el suyo propio. Uno de nuestros poetas, quería mostrar cuál malo es visto el pecado en la presencia del amor redentor. Solo pudo decir, al explorar la herida de Cristo, el pecado se muestra tal y como Él es. Si necesitas un ejemplo de lo que se quiere decir, podemos encontrar uno en Judas. Si quisieras describir a Judas, podrías decir que fue un traidor, un ladrón y uno que entregó sangre inocente, pero terminarían diciendo fue un Judas. Eso les da todo en uno, mis amados. Y muchos lo hemos a veces usado, incluso nosotros lo hemos usado a veces para decirle a una persona cuando es traidor, cuando hace algo a tus espaldas, ¿no? Cuando tú recibes, por ejemplo, un comentario de una persona y te dice, oye, ¿qué crees? Que mira, esta persona anda hablando de ti y dijo tal cosa. Y no dices, ay, es un traidor, ¿no? Dices, es un Judas, ¿no? Ya se usa, la palabra Judas ya se usa como una forma de expresar, potencializar, ¿no? A veces te ofendes más que te digan Judas a que te digan traidor, ¿verdad? Es un Judas. Ya al decirte Judas es como una ofensa. Fíjense que nadie podía igualarlo en vileza. Si quisiera que un hombre sintiera un horror por el asesinato, no querrían que el asesinato se le mostrase como homicidio accidental, o como destrucción de la vida, o como simple crueldad, sino que ustedes querrían que se mostrase como un asesinato. No podría usar una expresión más fuerte, o sea, no nos gustaría que se disfrazaran las cosas. Mira, es que fue un homicidio culposo. Por ejemplo, cuando hemos escuchado de algunas personas, ¿no? que con dolo matan a un niño o una mujer, la gente dice, es un asesino.
esa expresión es muy fuerte muchas veces para esas personas. Muchas veces ellos quedan apartados de la sociedad, incluso ya la gente ni se les arrima porque ya se queda como esa marca sobre ellos. Pero sin embargo, si tú lo dices, es que fue un homicidio culposo, como que eso suaviza, ¿se dan cuenta? Como que suaviza el hecho y no se toma como lo que realmente es. Entonces aquí, cuando el Señor enfoca la potente luz de su eterno espíritu sobre el pecado y lo revela en toda su fealdad y contaminación, se muestra no solo como discordia moral, desorden, deformidad o corrupción, sino ni más ni menos como pecado. El pecado es la única cosa que Dios aborrece. ¿Por qué lo aborrece tanto, mis amados hermanos? Alguien levante su mano para que participemos. Me gusta que participen. ¿Por qué Dios aborrece tanto al pecado, mis amados hermanos? Hermanita Raquelita, la veo con ganas de participar. ¿Por qué Dios aborrece tanto al pecado? Porque... Sí, que soplen. Pues porque endurece nuestro corazón. Muy bien. ¿Lo vi que hiciste así? ¿Qué ir en contra de la voluntad de Dios? Muy bien. Angelito. Porque es separarnos de Dios. Muy bien. Eso es corrupto, ¿no? Muy bien, hermano Peter. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Lo tanto se aborrece. Porque Dios es santo. Muy bien. ¿Y tal? No la dejo ver. Ok. Porque Él no lo creó. Muy bien. Hermanita Tere. Porque pues hay una relación con Dios, pero también con la convivencia con los hermanos o con las personas, ¿no? Okay. Se rompe el vínculo que deberíamos de tener, que nos habla de cuando nos dice que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces el pecado rompe ese vínculo tanto con el Padre como con los hermanos. Muy bien. Hermana Geraldine. Pues aparte de su fe. Muy bien. Hermano David. No podemos tener comunión con Él. Okay. Todo lo que han dicho mis amados hermanos es correcto, pero hay algo todavía más supremo y más tremendo. Y es porque el pecado llevó a la cruz a su Hijo. Entonces el pecado es la única cosa que Dios aborrece, porque llevó a Cristo a la cruz. Otra vez hablábamos del texto donde dice: y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado una vez? Pero realmente no dice esa palabra para los estudiosos que les gusta hacer exegesis. La palabra que se usa ahí es, hermano David, ¿cuál era? Cuando analizamos, cuando dice y Dios se arrepintió, ¿cuál era la verdadera interpretación? Le pesó en su corazón haber creado al hombre, no dice se arrepintió, porque entonces, como dice mi hermano, allí estaríamos teniendo una contradicción en las escrituras, porque dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios no se puede arrepentir de haber creado al hombre. ¿Cómo? Ay, es que siento que es peor. ¿Qué? Que le haya pesado. Sí. O sea, Sí, porque cuando dice que dice que se multiplicó la maldad en la tierra, dice que Dios le pesó haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque no bastó con haber pecado con la desobediencia una vez, sino que una vez que el pecado comenzó en el ser humano, en el corazón del ser humano, se comenzó a multiplicar, o sea, no bastó uno solamente, sino que de uno emanaron pecados tras pecados tras pecados. Entonces, cada ser humano que nacía en el mundo, mis amados hermanos, implicaba un golpe más, y golpes, y más golpes, y más golpes a nuestro Señor. Más castigo, más pecado, más sobre su vida. Porque recuérdense que les decía yo la vez pasada, mis amados, el calvario de nuestro Señor Jesucristo no es compartido, como muchos pensamos.
Como que al decir es que Jesús pagó por los pecados de todos los hombres, dicen, no, pues fuimos todos, ¿no? Entonces yo no me siento, muchos se sienten menos culpables, porque dicen, no, nada más fui yo, o sea, también ellos. Entonces también pago por los de ellos. Entonces, pues ya así como que haciendo cuentas, usando nuestra mente, decía que uno por ahí, nuestro cerebrito de renacuajo, pues digo, pues entonces mi parte fue poquito, ¿no? Porque todos los demás pues también tenían que, digamos que Él pagó por el pecado de todos los demás. No es cierto, hermanos, es por tu pecado únicamente. Él fue a la cruz por tu pecado. Tú no veas que fue por el de tu compañero, de tu hermano, es por ti, hermano. Es por mí. Él fue a la cruz por mí. Y todo ese calvario que Él sufrió fue por mí. Recuérdense que la salvación es personal. La salvación no es compartida. Hay cosas que sí son compartidas, como la comunión, todo eso, sí. Pero el pecado es personal, mi amado hermano. Tú no digas, no pienses que Él fue a la cruz por todos juntos, como si fuera como en el grupo, no. Fue por ti especialmente, mi amado hermano. Cuando tú aprendas a reconocer eso, mi amado, vas a empezar a entender más todavía todo lo que Dios, Jesucristo, bueno, Dios y nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él fue a la cruz por tu pecado. Sí, hermano, pero también eso se puede malinterpretar, ¿no? O se malinterpreta, ¿no? De que como ya lo pagó Él, ya podemos pecar todos los demás, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho sí, porque es lo que mucha gente a veces piensa, que como Él ya pagó, pues ya no hay, digamos, ya no hay condenación. Recuérdense que el pecado fue vencido, pero no erradicado. El pecado fue vencido en la cruz. Y aquellos dicen que están en Cristo Jesús son salvos. Aquellos que están en Cristo Jesús, el pecado ya no tiene poder sobre ellos. Pero dice, no uséis eso como ocasión para la carne. Esa libertad que Dios nos ha dado, dice, no uséis de esa libertad como ocasión para la carne. Por eso hay una advertencia. Por eso siempre vamos a, creo que está en Santiago, mis amados hermanos. Porque muchas veces justamente se malinterpreta esa parte de decir, bueno, como ya Dios pagó, pues yo ya puedo pecar, ¿no? Pues ya pagó por los pecados presentes, pasados y futuros. Pero les decía yo los martes que estamos estudiando sobre la iglesia, que todos esos que tienen ese pensamiento de decir, bueno, ya soy salvo, ya puedo pecar deliberadamente, mi amado hermano, esa es la evidencia de que nunca has sido salvo. O sea que la salvación no se puede perder, hermanos. Pero ¿cómo puedo yo saber que soy salvo? Porque entonces yo vengo a la Escritura y veo que la palabra dice que guardemos los mandamientos de Dios. Dice que sus mandamientos no son gravosos. Ahí en la carta de San Juan, en la primera carta de Juan, dice que guardemos sus mandamientos. Dice, mis mandamientos no son gravosos. O sea que Dios no te está pidiendo hacer algo imposible. Por eso hemos hablado mucho acerca de lo que te es posible a ti y de lo que te es imposible. Y Dios solamente te manda a hacer cosas posibles. No te está pidiendo hacer algo más allá de tus fuerzas. Él sabe que tú puedes hacer ciertas cosas. Lo imposible Él ya lo hizo en la cruz. Él ya te ha salvado, mi amado hermano. Entonces al Señor le dice que le pesó en el corazón haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque obviamente la maldad se iba multiplicando y el pecado iba siendo cada vez más agresivo, más destructivo. Y por ende, mis amados hermanos, quien sufriría las consecuencias de ese pecado o de esos miles de pecados era Jesucristo. Es Jesús. Él pagó ahí en la cruz por los pecados de todos, mis amados hermanos, aquellos que han de entregar su vida por Él. Obviamente, mis amados, hay muchos que han despreciado el sacrificio y obviamente también ellos pagarán las consecuencias. Porque Él se entregó por la humanidad. Él no hizo acepción de personas, sino que el hombre deliberadamente ha elegido no caminar en sus preceptos, no entregarle su vida a nuestro Señor, a nuestro Dios. Entonces dijimos que el pecado es la única cosa que Dios aborrece. Llevó a Cristo a la cruz, condena las almas
cierra el cielo y además puso los cimientos del infierno. Hay personas que ven al pecado como una desgracia, pero esto se queda muy corto de la perspectiva correcta y ciertamente muy lejos de ella. Cuán comúnmente escuchamos que un tipo de personas se llaman un desafortunado. Esto indica una moralidad muy floja. Verdaderamente es una calamidad ser un pecador, pero es algo más que una calamidad. Y quien solo ve el pecado como una desgracia, no lo ha visto como corresponde para ser salvo. Otros han llegado a verlo como una necedad, en la medida que pueden ver correctamente, y para ellos cada pecador es un necio. Pero necio es el propio nombre que Dios da a un pecador. Es comúnmente usado a lo largo del libro de los Salmos, y los que nos gusta la lectura, ahí podemos ver muchas veces acerca de los necios. Pero con todo eso, el pecado es más que necedad. No es una simple falta de entendimiento o juicio equivocado. Es una elección voluntaria y a sabiendas del mal que contiene en él cierta malicia contra Dios, que es bastante peor que la locura, mis amados. Muchas de las veces nosotros hemos pecado, principalmente antes de conocer de Cristo, ¿no? Pecábamos, pero nuestra conciencia, nuestro interior, nos decía: esto que estás haciendo va contra Dios. Pero no nada más antes de conocer de Cristo, mis amados, y esto es lo que más nos debe de alertar. Porque hoy mismo en Cristo, hoy mismo ya siendo conversos, hemos cometido pecados y sabemos todavía a hoy que esa falta todavía es más ofensiva. Porque dice que hay de aquel, ¿no?, que tenga por inmunda la sangre del cordero. Porque antes de conocer de Dios, o antes de convertirnos a Cristo, pues pecábamos y sabíamos que estábamos haciendo algo en contra de Dios, pero sin embargo no nos importaba. Decíamos, nos dolía un ratito, ¿no? Teníamos como un remordimiento de conciencia, pero cada vez era cada vez menos doloroso, cada vez era menos pesado, aunque las cargas iban cada vez aumentando, pero ya el corazón se estaba como endureciendo cada vez más. Ahora el Señor nos rompe las cadenas, dice que nos quita el corazón de piedra, nos da uno de carne, y sin embargo todavía esa naturaleza que está dentro de nosotros sigue operando, y hemos llegado al momento donde pecamos ya con toda la conciencia, con toda la alevosía, con toda la ventaja, mis amados hermanos, y conscientes de lo que estamos haciendo que está ofendiendo a Dios, que estamos haciendo todo aquello que hacen los enemigos de Dios, los enemigos de la fe. Es por eso, mis amados hermanos, que tenemos que hacer una conciencia, que tenemos que fortalecernos en el espíritu, hermanos, y cada vez mirar al pecado en su verdadera naturaleza, para que tengamos cada día más precaución y para que verdaderamente podamos verlo en su naturaleza más aberrante, y deseamos para salir huyendo. ¿Se acuerdan cuando... ¿Qué aprendido acá? Sí. ¿Se acuerdan cuando José fue tentado por la esposa de... ¿Cómo se llamaba? Potifar, ¿verdad? Él salió corriendo, mis amados hermanos. Porque al mirar las intenciones de esta mujer, él era un hombre de Dios. Él era un hombre santo. Incluso él, pues si ustedes analizan el buen contexto ahí, nos damos cuenta de que él era un hombre que estaba entregado al 100% íntegro.
no se quería ni contaminar siquiera con los alimentos. Fíjense, a veces nosotros tampoco vamos a entrar en esos asuntos porque todo tiene hay un contexto histórico también. Tampoco voy a decir no voy a tomar Coca-Cola, no voy a tomar esto, pero siempre hemos dicho que todo en exceso es malo. Y si somos el templo de Dios, tenemos que cuidarlo. Pero vemos que, por ejemplo, de José, cuando esta mujer quiso hacerlo caer en el pecado, él salió huyendo. Pero no tanto porque él le tuviera miedo a la mujer, ¿no? Sino porque él veía, o sea, cada vez él había desarrollado más esa parte espiritual, donde él podía ver al pecado como pecado. Y él sabía que si él tomaba deliberadamente a esa mujer, él estaría haciendo algo en contra de Dios, estaría ofendiendo a ese Dios maravilloso por el cual él se había guardado tanto. Imagínense, mis amados hermanos, que nosotros nos estemos guardando para nuestro Señor, que nos estemos guardando para nuestro Señor, no se me distraigan por favor, que nos estemos guardando para nuestro Señor y que por un simple error, mis amados hermanos, todo lo que nos hemos esforzado, todo lo que hemos trabajado, mis amados hermanos, en un instante, se venga todo abajo, nos derribemos, caigamos hasta abajo. Y muchas ocasiones nos ha sucedido, hermanos. ¿Quién de ustedes no se ha esforzado? ¿Quién de ustedes no se ha mantenido en oración constante? ¿Quién de nosotros no hemos hasta ayunado, hermanos? ¿Quién de nosotros no nos hemos metido a la Escritura y hemos leído la Biblia? Y en un momento, mis amados hermanos, por un capricho de la carne, comenzamos a menguar. Y a veces Dios ya está a punto de darnos algo, una bendición grande. Y de repente nuestra carne se interpone y el Señor dice, ¿qué estabas así de recibir esto? O así de recibir aquello. Pero la carne se manifiesta, obviamente, la carne se interpone. Y muchas veces hasta parece, ¿no?, que cuando más te esfuerzas, cuando más tratas de estar en comunión con Dios, es cuando más los ataques vienen a tu vida. Vienen más tropiezos, vienen más tentaciones, vienen más desánimos, vienen tristezas, de repente vienen hasta depresiones o ansiedades. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué cuando más me quiero comprometer, cuando más me comprometo, cuando más quiero servir al Señor, es cuando más me vienen los ataques? Y eso es normal, hermanos. Pero lo que no es normal, hermano, es que tú mengues. Lo que no es normal es que tú te dejes abatir, que tú te dejes caer. Porque Dios no quiere, dice que Dios no quiere, no nos quiere ver derribados, dice que Él sostiene nuestra mano. Si Dios quisiera tenernos en el piso, hermanos, siempre, no existiera, ¿no?, el Salmo 36, 37, donde dice que cuando el hombre cayere, no quedará postrado. 37, Salmo 37. Dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, pues Jehová sostiene su mano. 37, 24. ¿Le das lectura, hijo? Dice la palabra de Dios. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Amén. Gracias. El Señor quiere tomarte de la mano y levantarte. El Señor no te quiere tener siempre en el piso. Pero de repente les voy a decir una cosa. Una vez que caemos muchas veces al piso, como que sentimos, incluso a veces estando en el piso, sentimos como que cierto descanso, y ya nos queremos quedar ahí. Una vez yo escuchaba a alguien, ¿no?, lo dijo de broma, pero muchas veces nos sucede a todos. Al menos a mí me ha sucedido, yo no sé a ustedes, pero a mí me ha sucedido. Me dice, ya no quiero ser uno de esos guerreros que Dios,
dicho, ¿no? Que Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? O las peores batallas a sus mejores guerreros. Y decía esta personita, ya no quiero ser uno de sus mejores guerreros porque está duro, ¿no? Y muchas veces así nos sentimos, hermanos. A veces Dios te escoge para un propósito, para una batalla, mi amado hermano. Y te viene una tras otra. Una tras otra. Y parece que de repente ya no ves, dices, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué no veo? Y a veces simplemente es que Dios te está levantando, Dios te está fortaleciendo. Porque muchas veces no le sirves a Dios siendo un debilucho. Espiritualmente hablando. ¿De qué le sirve un soldado que no puede ni siquiera levantar su espada? Recuerden que, mis amados hermanos, en la antigüedad los soldados usaban las espadas y los escudos, ¿no? Toda la armadura. Pero ¿cuánto pesaba una espada en aquel tiempo? Eran muchos kilos sobre de una mano y otros muchos kilos acá. Y entonces el entrenamiento tenía que ser duro. ¿Para qué? Para que pudieran levantar una espada. O sea, una espada de un guerrero era una cosa pesadísima. Porque un espadazo cortaba a una persona en dos. No era como ahora que aquí nuestros abuelos no usaban machete. Apenas te entraba el machete y te cortaba, no sé, una pulgada. No, una espada de un guerrero en aquel tiempo te cortaba de lado a lado. Imagínense la fuerza y el peso que tenía que tener esa espada para poder trozar a una persona. Entonces, mis amados hermanos, pues muchas veces nosotros a veces ni siquiera podemos levantar la espada. Levanta esa espada, hermano. Y a veces no tenemos ni las fuerzas para levantarla, hermanos. Y Dios necesita fortalecernos. Dios nos mete muchas veces a esas batallas, a esos desiertos. ¿Por qué? Porque estamos en debilidad, porque somos débiles, porque no hemos madurado, porque no estamos fortalecidos. Entonces el Señor dice, a trabajar. Que no trabajan, no comen. Si no te pones a trabajar, si no te pones a caminar en los asuntos de Dios, ¿qué te estás alimentando? ¿Cómo está tu vida espiritual? Bien, ¿cómo se dice? Languideciente. Como todo flaco, todo desnutrido. Pura marucha. Maruchan Santa Face y Santa YouTube. ¿Y qué? San TikTok y San... No, el otro que es Instagram. A ver, ¿qué se lo sabe, hermano? Yo ni me lo sabía. Esas son pura marucha. Yo no digo que no sigamos por ahí a un pastor que tenga algo que aportar, ¿no? Pero tenemos... Pero ¿por qué no seguir mejor el buen pastor? Recuérdense que siempre el agua que es del chorro de la fuente es mucho mejor que aquella que ya arrastró unos 10 kilómetros, 10 metros. Es más, hasta 5 metros. Aunque esté saliendo del manantial, esos 5 metros ya se pasó a contaminar de agua. No tiene la pureza de aquel chorro fresco que sale del manantial, mi amado hermano. Y esa es la Biblia. Pero pues obviamente pues, leo tantito aquí, leo tanto el Face, pero ya me pasó un video divertido, ya me pasó otra cosa, o chisme, la novela, y pues ya medio como que trato de entretenerme, ¿no? Para no aburrirme. Y eso es justamente lo que nos va a hacer fortalecernos, que nos concentremos, que nos enfoquemos, mis amados. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hay debilidad. Porque no hay músculo, hermanos, espiritual. Tenemos que ejercitarnos. Tiene que haber músculo espiritual. Si empiezas a leer el primer versículo, ya te dio sueños porque no hay músculo. Pero si te avientas un capítulo completo y lo empiezas a analizar y empiezas a sacar tus notas, empiezas a hacer exegesis, empiezas a hacer esto y empiezas a desarrollar, y empiezas a ver como aquellos que van ahí, mis hermanos, aquellos que van al gym y primero le metieron 5 kilos, luego 10, luego 15, luego 20 y empiezas a notar que ya hay fuerza. Es un ejemplo terrenal, pero es muy cierto. Habemos muchos, mis amados hermanos, que vamos bien flacos al gimnasio espiritual.
No podemos ni levantar siquiera la espada. Y aquellos que ya se avientan una carta completa y ya la desarrollaron y ya le extrajeron todo el jugo y le vuelven a dar y cada vez eso, mis amados hermanos, ahí hay una ejercitación. Por eso nos da tanto sueño cuando leemos la Biblia, porque no estamos ejercitándonos. Por eso cuando me pongo de rodillas al primer, Dios te doy gracias por este día, amén, porque ya me dio sueño. No hay ejercitación, no hay músculo en la oración. Y en cada área, mis amados hermanos, porque son áreas espirituales muy específicas, tú te vas a dar cuenta de donde no has ejercitado. Tú lo sabes. Yo no te voy a decir, es que yo te he visto, es que no. Tú lo sabes. El congregarnos, el orar, el leer la Biblia, estás predicando el Evangelio, estás compartiendo la palabra. Todo eso, mis amados hermanos, es parte de esos asuntos específicos. Fíjense, mis amados, que ver el pecado como una necedad es algo bueno, pero no es algo que contenga gracia ni algo que salve. Eso no te va a salvar, hermano. No porque digas que el pecado es necedad, eso no te ayuda a salvarte. Algunos también han considerado que ciertos pecados son crímenes, pero sin embargo no los han considerado como pecados. Nuestro uso de la palabra crimen es significativo. Cuando una acción hace daño a nuestro prójimo lo llamamos un crimen, y cuando únicamente ofende a Dios la nombramos un pecado. Si yo los llamara hoy criminales, mis amados hermanos, se molestarían conmigo, ¿sí o no? Pero si yo les llamo pecadores, no se enojarían para nada. ¿Por qué? Si yo te digo, eres una criminal, o sea, si yo me paro en el espejo y eres un criminal, me hace sentir mal. Te digo criminal. Pero si te digo pecador, ¿qué es el pecador? ¿Qué es? Porque dijo la hermana, criminal, y dice, no es cierto. Pero si te digo, eres una pecadora, sí, soy pecadora. Como si ser criminal fuera menos gravoso. Aceptamos sí, soy pecador. Todos somos pecadores. O sea, como que lo hemos romantizado ya. Pero si me dicen soy criminal, digo, no, yo no soy eso. Yo no he hecho eso. ¿Cómo no? Y tus pensamientos, les decía el otro día, pongo la pantalla aquí en tu cerebro, lo que pensaste, lo que estás pensando. Lo que ha pasado por tu cabecita. Si ponen el mío se espantan. Ya ni si ponen el mío, ni los de San Quintín, dicen por ahí, los de las Islas Marías y todo eso. Realmente, mis amados, hemos minimizado tanto el pecado que ya, dice aquí, si se les llama, dice, nuestro uso de la palabra crimen es significativo, o sea, es algo fuerte. Cuando una acción hace daño a nuestro prójimo, la llamamos crimen. Y cuando únicamente ofende a Dios, lo nombramos un pecado. O sea, si ofende a una persona es un crimen. Pero si ofende a Dios, es un pecado. Eso no es un crimen, no lo vemos como tal. Se ve tan pequeño, tan minúsculo decir, es pecado contra Dios. Como que es algo tan normalizado. Si yo los llamo criminales, se molestarían conmigo. Pero si yo los llamo pecadores, no se enojarían para nada. Porque ofender al hombre es algo que no quisieran hacer. Pero para muchas personas ofender a Dios es algo sin importancia. No se vaya a ofender. No se vaya a ofender la personita, no se vaya a ofender. Pero cuando se trata de pecar, no nos importa que ofendemos a Dios. En todas sus personalidades. No me importa ofender al Padre, no me importa ofender al Hijo,
No me importa ofender al Espíritu de Dios. Dice la palabra, no contristéis al Espíritu. Nos advierte que el Espíritu se entristece, porque la pureza, ustedes han visto cómo se muestra el Espíritu, cómo nos lo ha mostrado la Biblia, con qué aspecto nos lo ha mostrado, hermanita Raquel. ¿Usted sí se ha dado cuenta cómo nos muestra el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo nos muestra? Ajá, o sea, ¿cuál es la figura del Espíritu Santo o cómo nos lo muestra la Escritura? No sé. Iba a decirlo, no tenga miedo, ¿cómo qué? No, sí tengo miedo. ¿Cómo qué? Como una... bueno, no, es que lo estoy imaginando, o sea, como lo vemos así en el mundo, una paloma. Por eso, exactamente, ya ve, no tenga miedo de contestó correctamente. Como una paloma. ¿Por qué como una paloma, hermana Geraldine? Pura, Pura. tierna. ¿Qué es exactamente, es lo que refleja una palomita? O sea, no nos la muestra como ninguna otra ave. ¿Por qué? Porque las águilas, los halcones, tendrían mucho más, ¿cómo les puedo decir? Se vería más elevado, ¿no? Se vería como más impotente, ¿no? Sí, más potente, imponente, diría. Imponente, ajá, imponente. Un águila, o sea, que el Espíritu Santo se mostrara como un águila, como un halcón, tendría mucho sentido, ¿no? Para nosotros. Porque sí, porque el poder del Espíritu es grande y con sus garras puede destruir muchas cosas, ¿no? No, sin embargo, Dios nos muestra como algo tan puro, tan tierno, tan inocente. O sea, vean la inocencia, la ternura del Espíritu. Por eso es que, mi amado hermano, cuando nosotros pecamos, hay esa sensibilidad en nuestro espíritu, porque hay esa conexión, y cuando pecamos, aunque por fuera la carne disfruta y se deleita, por dentro el espíritu está triste, está abatido, y se ven, muchas veces se reflejan los ojos, mi amado hermano, en tus ojos. Se ve tristeza, se ve sufrimiento, por fuera ríes, pero por dentro estás llorando. Porque la ternura, porque la inocencia del Espíritu Santo reina en tu corazón, mi amado hermano. Por eso es que el cristiano ya no se goza en el pecado. Claro que sí pecamos, pero ya no estamos cómodos con ello. Sufrimos. Es doloroso, mi amado hermano. Después de que pecaste, te sientes sucio, te sientes que no vales nada, sientes muchas cosas, incluso indigno de Dios. Incluso llega el momento donde pasa por tu mente decir: Señor, yo ya no puedo seguir ofendiendo. Mejor llévame. Mejor desaparéceme de este mundo. No quiero seguir fallando. ¿Y cuántos de nosotros, mis amados, no hemos tenido esas batallas día a día? De que ya decimos: Señor, yo ya sobrepasé los límites. Pero ¿qué es lo que trae a ti eso, mi hermano? Porque sabes que has ofendido a Dios. Porque ya hay ahí una chispa, mi amado hermano, de arrepentimiento genuino. Comienza ya el fruto de la salvación, mi amado hermano, a trabajar en tu corazón. Porque en otro tiempo, mi amado hermano, sí, te rompía la conciencia, pero era algo que pasaba rápido. Y hoy en día ya no. Cuanto más vas avanzando en el pecado, más duro se hace el camino, mi amado hermano. Más te sientes, más puedes sentir esa pesadez de haber ofendido a Dios. Entonces, dices: pero si yo los llamo pecadores, no se enojan para nada. Pero ofender al hombre es algo que no quisiéramos hacer, pero para muchas personas ofender a Dios es algo sin importancia, escasamente digno de nuestra mínima atención. La naturaleza humana se ha pervertido, tanto que si los hombres se dan cuenta que han quebrantado leyes humanas, se sienten avergonzados. Pero la violación de un mandamiento que solo afecta al Señor mismo no les causa mayor preocupación.
Ay, a veces nos sentimos más mal de, no sé, de algo terrenal, ¿no? Somos muy morales, incluso ahora. Pásame un semáforo, no sé, brincarme cierta situación, no sé, un ejemplo que ustedes puedan poner, ¿no? Que viole las leyes terrenales, por ejemplo. ¿Algún ejemplo que tengan de una violación de una ley terrenal? Levante su mano alguien. ¿No? Hermanita Tere. Conducir sin licencia. Ándale. Y nos sentimos mal porque, ¿qué decimos? Es que yo ya soy cristiano. Es que yo ya no debo de hacer eso. Como por guachicol. No debo ofender al gobierno. Tengo que someterme al gobierno, ¿no? ¿La qué? La caseta. Saltar. Te has saltado la caseta. No, pero nos sentimos mal. Ándale, el dar mordidas del tránsito. Hermanita Raquel. Ya no me gustó. Hablar de mis hermanos. Sí. Hablar de alguien que no. Señalar a los otros. ¿Ya? ¿Usted ya participó? No, pero sígale y al último me deja. Hermano Angelito. ¿Algún ejemplo de alguna ley, digamos, terrenal? Copiar la tarea. Por ejemplo, llegar tarde a la escuela, ¿no? A la universidad. O a la preparatoria, no sé. Llegar tarde. Alexis. Mentir, bueno, sí, pero eso también es parte, digamos, de las leyes divinas. Sí, claro. Pero, por ejemplo, ¿Yo? De las leyes de nuestras autoridades. sí, acá terrenales. Por ejemplo, pues no pagar el predial a tiempo. Ajá. Hermano David. Es como brincarme la hacienda también. ¿La qué? Para, digamos, brincarme Hacienda. Los impuestos. Hermanita Geraldine. ¿Dónde? No sé. No lo haga, hermanito. No es cierto. No digo. Colgarse de la luz, exacto. Lo dijo la hermana Geraldine, no lo dije yo. ¿Cómo nos sentimos cuando, hermano Pedrito? ¿Qué otro? Hay una situación que se supone que no está, ¿cómo se llama? Permitida, pero tampoco está prohibida el compartir internet con los vecinos y cobrar. Yo creo que más fácil el volarte el internet a tu vecino, ¿no? Ajá. O sea, que no esté ni enterado. Sí, no. Ajá, robarse el Es malo, internet, pero sí. sí te comparto. Compartirlo, hermano, si ustedes... Digo, hay quienes lo comparten abiertamente Ajá. y ahí no hay problema porque ellos lo comparten. O sea, pero hay lugares que son privados. Y te lo está, o sea, cuando tú ya lo hackeaste, entonces sí hay problema. Porque hay lugares donde está abierto al público. Un hotel, por ejemplo, el hotel de repente te lo pasa, o de repente ciertas tiendas te lo pasan y lo comparten, ahí no hay, pero cuando tú lo estás hackeando, y ya estás hasta usando una aplicación para robártelo, sí, también. Pero todo esto, mis amados hermanos, nos causa pues cierto escozor, ¿no? Decimos, híjole, estoy haciendo algo malo. Pero dice aquí que ofender a Dios o violar alguna ley de Dios no nos hace sentir mayor preocupación, no nos preocupa. ¿Por qué? Porque a veces no nos preocupa, hermanos, porque nuestra mente tan pequeñita a veces, bueno, mi mente tan pequeña, digo, pues el Señor está allá, está en su trono, está hasta allá, ¿no? Allá, entonces, pues... No nos ve. Sí nos ve, pero no sé, como que a veces somos tan, diría mi hermano, tan cínicos, como que lo vemos distante, y no es cierto, hermano, Él está más cercano de lo que pensamos. Yo creo que Sí, adelante. abusamos de su misericordia. Exacto, también. Porque obviamente sabemos que nos ve y obviamente sabemos que está presente y obviamente sabemos que está en nuestro corazón y sentimos eso, pero abusamos de que sabemos que nos va a perdonar. Abusamos de que
Acusamos de que la palabra dice que es tardo para la ira y grande misericordia, ¿verdad? Claro, muy bien, hermanita. Palomita. Si robamos o mintiéramos o golpeáramos a alguien, nos daría mucha vergüenza. Y en efecto debemos sentir vergüenza. Pero con todo ello, esa vergüenza no sería una obra de gracia. El pecado debe mostrarse como pecado contra Dios. Ese es el punto. Debemos decir como David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vamos a Salmos 51. Amén. Amén. Un valiente 51. ¿51 qué, hermano? 51. ¿Es el príncipe? Amén. Sí, porque ese salmo nos muestra, mis amados hermanos, cómo se sentía ahí el escritor con el pecado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Adelante. Todo. Ok. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado lo despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén, gloria a Dios. Conjuntamente, mis amados hermanos, como David, pero también como el hijo pródigo, ahí en Lucas 15:21. Lucas 15:21. Amén. 15:21. Mi hermano David, ¿me hace favor de leer el 21 nada más? San Lucas. Lucas 15:21. Ya. Lucas 15:21, ¿verdad? Sí. Dice, el hijo le dijo al padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Amén. Entonces esa es su verdadera perspectiva.
El Señor nos lleva a confesar nuestras transgresiones de esa manera. Cuando llega ese corazón contrito, ese corazón humillado, como decía ahí en el Salmo, eso es lo que, eso es en lo que desemboca, mis amados hermanos. Cuando hay un verdadero corazón entristecido, porque el Espíritu Santo nos ha convencido, mi amado hermano. Es ese convencimiento con su ternura, con su inocencia, porque dice que el Espíritu de Dios es puro, es santo, es bueno. Y dice mi hermanita, abusamos. ¿Quién de ustedes, yo sí lo tuve, no sé quién de ustedes tuvo por ahí un familiar que era muy benevolente, no sé, yo sí tuve una tía que era muy cariñosa conmigo, como muy benigna, siempre que me veía así como que era muy cariñosa. Y a veces cuando yo tenía una actitud negativa, fíjense que con ella era yo grosero. O sea, como que de repente, como que me consentía tanto que de repente pues, yo era como caprichudo con esa persona. Porque ella era demasiado, como me demostraba mucho su cariño. Y muchas veces nosotros a veces nos aprovechamos de eso. Bien lo dijo la hermana muy acertadamente. Nos aprovechamos de que Dios siempre está, o sea, siempre nos muestra su amor, siempre nos muestra su cariño. Y nosotros muchas veces somos así. Tenemos aprovechamos o abusamos de ese amor, de esa ternura que Dios nos ofrece. Y por la misma situación, como sabemos que Él es bueno, decimos, no creo que se enoje. Además Él es bueno. Y comenzamos a ser abusivos, yo les decía la otra vez, con un pequeño pecadito, y después uno más grande, y entonces el corazón cada vez se va cauterizando, cada vez el corazón va haciéndose más duro, hasta llega un momento donde ya pecamos de una forma tan normalizada, como comernos, no sé, un panquecito, ¿no? Un café con pan. Ya no nos duele, ya no nos sentimos mal. Por eso, mis amados, tenemos que, como decía el rey David, tenemos que humillarnos. Tenemos que reconocer y decir, Señor, he pecado. Ponernos a cuentas todos los días. Y en ese ponernos a cuentas todos los días, comprometernos, decirse, o sea, no voy a venir mañana como mismo, Señor, hoy quiero un cambio. Y yo voy a poner de mi parte. No quedarnos ahí donde, es que no puedo, Señor, es que no puedo, Señor. Y muchas veces yo lo he hecho. No puedo, Señor, no puedo. Pero es porque no quiero. Porque hay cosas que sí puedo hacerlas, pero no las quiero cambiar. Y ese es el problema. Allí es donde está el verdadero problema. Porque ahí es donde yo estoy abusando del amor, de la bondad, de la inocencia, de la ternura, de la santidad de Dios, mi amado hermano. Y no te quiero asustar, mi amado hermano, pero va a llegar el momento donde todo eso termine. Y dice que va a venir a regir con vara de hierro. Dice que dura cosa es caer en las manos de Dios vivo. Porque aunque es tardo para la ira, y aunque es grande misericordia, mi amado hermano, se tarda, pero al final llega. No dice que es tardo y nunca va a llegar. ¿Qué entiendo por alguien que tarda? Que en su momento va a llegar. No está diciendo que nunca va a llegar. La tardanza no es ausencia. La tardanza simplemente está dándonos la oportunidad. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno se pierda. No quiere disciplinarte. No te quiere llegar al momento donde te tenga que dar tus buenas nalgadas. Porque, mi amado hermano, acuérdense que dice que perfectamente, no me acuerdo cómo dice el texto, pero dice que bienaventurado aquel que cae sobre la roca, ¿no? Porque será quebrantado, dice, pero hay de aquel que la roca caiga sobre él, dice, porque va a ser desmenuzado, hermano. Mejor que caiga sobre la roca y seas quebrantado, y no que la roca caiga sobre ti y te desmenuce, hermano. Porque son cosas completamente diferentes. Parecen iguales, pero no lo son. Ya para ir terminando, pongamos aquí mucha atención. Piensen cuán asqueroso es el pecado.
mis amados hermanos. Nuestras ofensas se cometen contra la ley, contra una ley que tiene su base en lo recto. Es santa y justa y buena. Es la mejor ley que se puede concebir. Quebrantar una mala ley puede ser más excusable, pero no puede haber ninguna excusa para la transgresión cuando el mandamiento es digno de ser alabado en la conciencia del hombre, mi amado hermano. Y muchos lo hemos dicho, a veces las leyes terrenales son injustas. Hay mucha injusticia muchas veces en las leyes de los gobiernos, en las leyes de tu trabajo, ¿sí o no? ¿A poco no hay muchos abusos? Y a veces cuando tú quebrantas una ley en tu trabajo, o en el gobierno, o en algún lugar, dices, pues tengo razón, ¿no? Porque se están aprovechando. De repente hay quienes trabajan para ciertas empresas o ciertas, no sé, rubros, donde te quitan, por ejemplo, dinero. No, es que es para no sé qué, y es que es para... Y tú de repente, si puedes evadirlo, lo evades, porque sientes que es un abuso, o sea, que es una explotación de alguna manera, y digo, de alguna manera como que lo puedes excusar. Pero no puede haber ninguna excusa para la transgresión cuando el mandamiento es digno de ser alabado en la conciencia del hombre, mi amado hermano. No hay ni un solo mandamiento en la palabra de Dios que sea duro, arbitrario o incorrecto, mi amado hermano. O sea, yo con esto quiero terminar, mi amado hermano. Cualquier cosa que Dios te pida, mi amado hermano, cualquier cosa que Dios tenga en su santa escritura, cualquier cosa que Dios te esté diciendo, hazlo, mi amado hermano, ¿cómo decía mi hermano? No lo trates de evadir, no trates de excusarlo. Mi amado hermano, simplemente sométete a su voluntad. ¿Por qué? Porque nunca el Señor va a ser demasiado duro o no va a ser duro con esa ley. No te está pidiendo que te vayas de rodillas, de aquí hasta la villita, mi amor. Él nunca te va a pedir eso. ¿De dónde lo saca el hombre? ¿Quién sabe? Yo nunca he visto en la escritura que diga, tienen que caminar 1 kilómetro ir hincado de rodillas 1 kilómetro a ver algo. Dios no te va a pedir algo que sea arbitrario, hermano, que sea algo incorrecto, injusto, ilegal. O ni siquiera te va a pedir algo que sea innecesario, hermano. Cualquier cosa que está en su bendita escritura es justo, es bueno, es santo, es por tu beneficio, mi amado hermano. No es para Dios, a Dios no le... Dios sin ti sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él no somos nada. Y si nosotros no nos sometemos verdaderamente a su voluntad, mi amado hermano, si nosotros estamos evadiendo, excusando o tratando, mi amado hermano, de huir de sus mandamientos, mi amado hermano, nuestro fin, al final de cuentas, será como aquellos de ese montón que son arrojados, dice la palabra, ¿no? A ese lago donde arde fuego. Simplemente el Señor no te está pidiendo algo que vaya más allá de tus propias fuerzas. Si Él lo plasmó en la escritura, mi amado hermano, es porque sabe que tú puedes hacerlo. Puedes dejar de pecar ahí en eso donde el Señor te dice, no hagas eso. No mientas. ¿Puedo dejar de mentir? Deja el odio. ¿Puedo dejar de odiar? Dice la escritura que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Puedo dejar de irarme para cometer injusticias? ¿Puedo dejar la pereza? ¿Puedo dejar la gula? ¿Puedo dejar la envidia? Decía mi hermana, ¿puedo dejar el chisme? ¿Puedo dejar todo aquello, mi amado hermano? Todo aquello que ofende a Dios, yo lo puedo dejar. ¿Por qué? Para que yo me pueda acercar a Él, mi amado hermano, yo tengo que caminar en sus preceptos.
Y no te está pidiendo que te sometas a esos más de 600 mandamientos. Con que te sometas a 2, que son los fundamentales, el pilar de la obediencia, mi amado hermano. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, mi amado hermano. ¿Lo puedes hacer? Te pregunto, ¿puedes cumplir con ese primer mandamiento? Entonces los demás los podrás cumplir fácilmente. Porque ese es el mandamiento supremo, mi amado hermano. Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, todos los demás los puedes cumplir por inercia, dice mi hermano Pedrito, ya estamos patentando sus palabras, por default. Ahora, te pregunto, ¿puedes amar a tu prójimo como a ti mismo? Porque si puedes hacer eso, mi amado hermano, estás cumpliendo con la ley de Dios. Pero el problema es, ¿te amas a ti mismo? Porque ahí está el dilema. ¿Te amas a ti mismo? Porque por ahí debemos de empezar. Muchas veces nos odiamos a nosotros mismos. Tienes que amarte a ti mismo. Pero para poderte amar a ti mismo, volvemos al primer punto. Tienes que amar a Dios primeramente. ¿Se dan cuenta? Amar a Dios, amar a tu prójimo, amarte a ti, amar a Dios. Hay como un triángulo infinito, mi amado hermano. Porque si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a Dios ni puedes amar a tu prójimo. Y no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo si no te amas a ti mismo. No puedes amar a Él, mucho menos a Dios. Entonces el mandamiento supremo, si yo amo a Dios con todo mi corazón, entonces me amo y también amo a mi prójimo. Y todo está en armonía, mis amados hermanos. Amén. Y esas 3 cosas, mi amado hermano, te garantizo que sí las podemos cumplir. No tiene que bajar Él y con una varita mágica y ponerte en la mente. Eso no. Eso es algo que tú tienes que esforzarte día con día en amar a Dios. Y eso que hoy haces, el venir a sus asuntos, es un primer paso de muchos otros que tenemos que comenzar ahora. Gracias a Dios por sus vidas, mis amados hermanos. Espero que haya algo bueno allá.